desinforman. Yo me he dado cuenta cómo con esto de los bonos, que esa es la pregunta que me hace Otto, y cómo el gobierno en su estrategia, ayer el ministro de Comunicaciones estaba desinformando. Hablaba de que él tenía en su poder algunos documentos donde la deuda se garantizaba, la deuda de algunas obras se garantizaba. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo va a garantizar algo que no estaba dentro del presupuesto de la nación? ¿De dónde está sacando él? ¿Cómo va a venir alguien a endeudarse a nombre del pueblo de Guatemala de la noche a la mañana? Entonces se maneja mucha desinformación porque lamentablemente nosotros los guatemaltecos vivimos en un gran grado de ignorancia, sumergidos en una ignorancia, pero de las más grandes que hay, a base de estas estrategias mediáticas gubernamentales y al final oligárquicas, que de eso se trata el tema. Los bonos, por donde se miren, tienen una sola palabra, y aquí lo hemos repetido a la saciedad. Los bonos son el hueveo más grande de la historia de Guatemala. Eso es para mí lo que son los bonos. Gracias, gran Edgar. Gracias. Mira, el enfoque es bastante interesante. No olvidemos que todo esto pues está complicando en el sentido de que yo leo muchas noticias internacionales, estoy pendiente de algunos otros países y haciendo un estudio comparativo con lo que sucede en Guatemala. No para copiar ni para imitar otras sociedades, sino para ver realmente cómo está caminando el mundo. Guatemala no camina muy diferente a los otros estados de otros países. Cabalmente, el día de ayer miraba yo noticias norteamericanas. Los norteamericanos están actualmente, una noticia que escuchaba yo hoy en la madrugada, de que los sectores populares norteamericanos, sindicales, sectores que sacan en la televisión con alguna frecuencia y ahora más, están definitivamente enfrentados contra el gobierno de Barack Obama. Cabalmente Barack Obama está metido en todos esos problemas. Él prácticamente ya se volvió un recurso mediático de los poderes del mal del mundo entero. Otto Pérez Molina obviamente es un títere de todos ellos. Entonces el señor ya está completamente narcotizado, no sé si usará otro tipo de drogas, pero esta politiquería también es otra droga, es una droga mental, una droga esquizotímica que le está partiendo a él su forma de ser. No sé si él está consciente o no. Recuérdense que hay un viejísimo adagio que dice que el poder corrompe y el poder, mientras más grande es mayor la corrupción. De tal manera que él cuando ve esa danza de millones y ve ese desorden, porque el Estado de Guatemala está completamente debilitado, fragmentado, dividido, no hay un orden, no hay disciplina ni en lo fiscal, ni en la inversión, ni en los gastos de funcionamiento de los poderes políticos de la nación, de tal manera que entonces viene un desorden completo. El manejo de los bonos es un manejo, digan lo que digan, podrían cambiar el destino, pero de todos modos van a ver de qué manera lo meten en otro lado. Y hoy lo platicábamos hace una semana o dos acá en Vea Canal, de que ese es un distractor, porque creo que hay otras cosas peores. Porque yo insisto, esos 3.500 millones de quetzales para un Estado no es mucho dinero, son más de 400 millones de dólares, no es mucho dinero. Recuérdense que actualmente los dineros de los poderes mundiales son de millardos, ya no son, esos son cientos nada más, sí, porque son de millardos. 400 millones se robaron en una supuesta dársena de Champerico el gobierno pasado y no pasó nada, o sea, ahí solo fueron a tirar piedra 400 millones y no, en realidad no, pero pensemos lo mucho que es también. Correcto, fíjate que ¿de dónde salió ese dinero? Es de impuestos, es préstamo, dicen ellos, pero iban a pagar deuda antigua. Eso hay que ponerle mucha atención. El problema es, yo lo veo así, si no se paga la deuda antigua, los futuros préstamos de Guatemala van a estar peor porque entonces ya hay incumplimiento. Eso es grave. Sí. Posiblemente haya corrupción. ¿Y dónde no hay corrupción? Si el capitalismo es un sistema corrupto de por sí, de nacimiento, de génesis. Empezó suave y ahora, 236 años después, el sistema político capitalista está altamente especializado en corrupción. Claro, o deformaron a las personas. Claro. Bueno, yo nuevamente reitero mi oposición a los bonos, no estoy de acuerdo con el tema de los bonos, y máxime cuando vas y das la noticia que se elevaría el déficit a 2.9 del PIB, o sea, imagínate, cuando la Junta Monetaria recomendó 2.2, ¿qué quiere decir esto? Que, mira, Edgar, y con el respeto que me mereces, digamos,
no es mucho para un país como Estados Unidos. Es como si yo voy a prestar 500 quetzales, tal vez no es mucho para mí, pero si va alguien que gana 300 es demasiado. Igual es acá. Esto es mucho dinero, porque y ya no estamos hablando de 3.500 millones, estamos hablando de que casi llega a 7.000 millones. Es mucho dinero. Además, no debemos ver la cantidad, no, debemos ver el origen, como vos dijiste, el génesis de eso es corrupto, es ilegal. Entonces, ¿cómo vas vos a legalizar en el Congreso a través de un acuerdo legislativo algo que nació ilegal? Eso es una mala señal, es una mala enseñanza para los futuros funcionarios. Entonces, aquí debemos tener claro que esa deuda no debería ser porque es ilegal. O sea, no tenía techo presupuestario. ¿Quién le dio permiso a esos funcionarios de ir a tomar deuda? Es como que vos tengas en la tienda tu crédito y te enterás que debes 50,000 quetzales. ¿Y qué pasó? Que la jovencita que te sirve en tu casa fue a pedir y vos ni te diste cuenta. Estoy seguro que no la pagas. Pues en esa misma situación estamos los guatemaltecos. Alguien irresponsable fue a generar una deuda que hoy quieren que la paguemos los guatemaltecos, ¿sí? Entonces, no puede ser. Adicionalmente a esto, hay otra cuestión que los guatemaltecos debemos tomar en cuenta. En noviembre de cada año se autoriza un presupuesto de la nación. Se supone que nosotros debemos respetar un techo presupuestario. Si era de 60,000 millones, de 60,000. Si era de 65,000, si eso aprobaron ahí. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora el techo presupuestario se va arriba de 70,000 porque quieren aprobar estos bonos y hay que hacerlo porque si no, también se caen en ilegalidad. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo es posible, Otto, que vos, como que, es lo que digo, yo, Omar Rodas, presupuesto tanto en el año y termino a medio año alguien viene y me dice que ya es más? Yo no lo acepto. Así que yo por lo menos no estoy de acuerdo porque va a traer inflación, Otto. Claro. Y ese es un impuesto que paga el guatemalteco y es un impuesto muy caro. Sí, gracias, Jorge. Sabemos que este tipo de endeudamiento, pues primero, si conocemos que va para pagar deuda, que mermará en la inversión social, educación, salud, que aparte la economía del mundo pues está un poco aún desacelerada y en Guatemala no sería la excepción. Hay poca industria, de hecho ha emigrado la industria, la poca que había, hacia México y Costa Rica. Y si le sumamos a esto el bajo precio del café, la baja del turismo es muy fuerte, Jorge, es muy fuerte. También las importaciones bajaron en su mayoría en lo que es equipo, maquinaria y materia prima, pues bajaron hasta en un 40%, no así la de los alimentos. Nos hemos convertido en un país más consumidor, importador de alimentos. Y interesante entonces el panorama. Ahora, hablando de la inflación y de los presupuestos, que estamos hablando ya de 70,000 millones de quetzales que serían para este año, Jorge, usted tiene ahí su balance de lo que fue el presupuesto de ustedes y la inflación, cómo usted logra detener una inflación alta. Pero usted tiene ahí algo en este momento, tiene algunos números. Ahorita estoy sacando estas gráficas. Ustedes pueden ver aquí, no sé si esta gráfica se ve o no. Sí, solo no la muevan. Sí se ve. ¿Ah? Sí se ve perfectamente. Okay. Estos que están aquí son los déficits del gobierno de Vinicio Cerezo. Como ustedes pueden ver aquí, en estos 2 años, el presupuesto de la nación mío cerró con 0% de déficit. Un presupuesto totalmente nivelado. ¿Qué es lo que sucede cuando un presupuesto se va a niveles de déficit como los que están llevando este gobierno? La inflación en Cerezo era 60%. Para bajar la inflación, yo tuve que poner en orden el presupuesto y tuve que hacer todo lo que era necesario.
bajar el gasto público, pero el gasto público tampoco no se puede bajar mucho porque si no se desestimula la economía. Esto que esta gente están haciendo ahorita, de querer reducir el gasto público para poder sacar ese paquete de bonos, es completamente ilógico y va directamente en contra del pueblo de Guatemala, porque el país para subsistir necesita circulante. Por el otro lado, nosotros nos damos cuenta lo que pasaba también con las reservas, y esto influye. Naturalmente esto cambia actualmente, dado que tenemos las remesas que mandan los pobres guatemaltecos que viven en el exterior. En conclusión, Otto, si nosotros seguimos impulsando una política como la que este gobierno está impulsando, de incrementar el déficit fiscal, reducir el gasto público para compensarlo, es una política típicamente monetaria, eso sí, de un malo neoliberalismo. ¿Y eso a qué nos va a conducir? Nos va a conducir a unos niveles increíbles de inflación, y esos niveles de inflación es el impuesto más injusto que se le pone al pueblo de Guatemala. Yo le quiero decir al pueblo de Guatemala que ¿saben ustedes cómo sienten ustedes la inflación? Cuando ustedes se dan cuenta que su salario no les alcanza. Cuando ustedes se dan cuenta que cada vez hay menos oferta de salarios, que hay menos oferta de puestos. Y eso es lo que está pasando. Aquí les habla alguien que ya recuperó la economía del país en una ocasión y que lo hice en un periodo de 10 meses. Lo hice con austeridad y lo hice con lógica presupuestaria. No se puede bajo ningún punto de vista estar. Alguien dijo hoy ahí que 400 millones no eran mucho. Yo les digo, hay épocas de mi vida en que un quetzal ha sido mucho, porque no he tenido más que ese quetzal. Es decir, Guatemala está hoy en una situación mala, no tiene recaudación fiscal. La recaudación fiscal está bajando. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el gobierno o porque son ineficientes en cobrar. Entonces, quiere decir que el salario del país cada vez está siendo menos. ¿Cómo es posible que cuando el país está reduciendo sus ingresos, está yendo a mayor gasto y a mayor compromiso? Eso solo cabe en la mentalidad de una persona que nunca se ha preocupado por los gastos de un cuartel, porque a él como militar la plata le llegaba completa, pero no es así en el Estado. En el Estado nadie le va a dar plata al Estado, General Pérez Molina. La plata al Estado le llega cuando el Estado se maneja con cordura y con inteligencia. No se puede seguir haciendo las barrabasadas que se están haciendo en el país. Yo creo que esto hay que pagar la deuda, ya lo dije, hay que pagar la deuda, pero hay que pagar las deudas que fueron legalmente constituidas y que se pueden racionalmente justificar. Pero bajo ningún punto de vista se puede pagar una deuda que va a servir para dar comisiones a todos aquellos que la van a aprobar o a todos aquellos que la van a pagar. Esto es inmoral y así lo he dicho yo en los medios, en las redes sociales. Lo digo públicamente y lo seguiré manifestando en todos los estadios en los cuales yo me manifieste. Esto no debe ser así. Gracias. Jorge, Edgar quiere comentar, pero yo también quisiera, ¿favorece algún sector, el sector azucarero, o hay algún sector que se pueda favorecer con una posible y próxima devaluación si se llegara a dar una inflación y todo esto? Y es que quiero yo también aclarar algo. Hay un supuesto divorcio entre el gobierno y la iniciativa privada. Aguante que se están peleando o están haciendo como que se están peleando. Y entonces eso me llama a mí la atención porque no creo yo que se puedan pelear en este momento cuando están consolidando tantas cosas como la minería, porque ya hace 2 días, después de haber anunciado una moratoria de 2 años, hace 2 días anuncia el Ministerio de Energía y Minas que van a extender 48 licencias de exploración, pero la ley dice que una vez se extiende la de exploración, el usuario o el portador tiene derecho legal a que se le otorgue la de explotación una vez llene ciertos requisitos. Así es de que tiene relación, entendemos claramente que gran parte de esto va a ser corrupción, pero entendemos también que hay alguien que se va a beneficiar también por colusión o
¿cómo le llaman? Por algún daño colateral trae un beneficio colateral. ¿O hay algo allá atrás? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso lo que tengo denunciado en mis libros, ¿no? Yo lo dije en el de la Guayaba. Este matrimonio entre el sector privado y Pérez Molina va a durar todo el tiempo que él le sirva. En el momento en que él atente contra sus privilegios o les quiera sacar un centavo de la bolsa, estos grandes oligopolios del país o monopolios del país van a brincar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que nadie les lesione sus intereses. Así que para mí este divorcio entre el sector privado y el gobierno no es más que hay afecciones de los intereses de una parte del sector privado, no de todo el sector privado. Yo les digo a ustedes que en Guatemala hay un empresario muy respetable. Hay un grupo de empresarios que son los que mantienen el país, que trabajan, a los cuales yo no tengo nada contra ellos. Yo tengo contra los empresarios que han querido utilizar el país para consolidar sus monopolios y para explotar al país y para manipular la política del Estado, llegando como nos fue totalmente un ejemplo para América Latina cuando privatizaron la presidencia en tiempo de Berger. En tiempo de Berger, ellos, este grupito empresarial corrupto, fue los que manejaban la policía, el Ministerio de Gobernación, manejaban el Ministerio de Finanzas, se otorgaban los contratos de compra, se otorgaban los contratos de desarrollo de obras, es decir, privatizaron el Estado y llevaron el Estado al estado de caos que se encuentra actualmente. Naturalmente, cuando los privilegios de estos grupos se ven un poquito amenazados, yo no diría grupos, de estos grupúsculos, de estas pequeñas élites de corrupción, entonces plantean los conflictos. Pero no quiere decir que Pérez Molina esté haciendo lo correcto. No, para mí Pérez Molina es un pobre hombre que no entiende un carajo dónde está parado. Es decir, y tiene un problema que es inmensamente más grande de lo que él puede entender y para lo que él está preparado. Pero bueno, el pueblo lo eligió y ¿qué vamos a hacer? Gracias Jorge. Vamos Edgar y luego vamos Germán y Omar. Sí, gracias Jorge, buenos días, gusto saludarte. Me alegra saludarte y vemos que estamos sintonizados en muchas cosas. Te cuento que voy por la página 268 de tu libro El desmadre tiene nombre, en el subtítulo Entendimiento sobre el Estado Nacional y por qué falla un Estado. Cabalmente, leyendo tu libro, estamos también comentando lo que sucede actualmente en el país y en el mundo. Cuando yo digo que esa deuda la deben pagar o se va a pagar, no estoy tomando yo partido de que eso debe ser así. Recuérdate que un comentarista político no necesariamente tiene que estar a favor de una política. Estamos comentando lo que está sucediendo, no que estamos a favor de ello. Ahora bien, yo he estudiado a profundidad el capitalismo. Tú sabes que los intereses y las deudas son el alma del capitalismo. Sin intereses y sin deudas no hay capitalismo. Entonces el país tiene que ser sometido a un endeudamiento estúpido, si el capitalismo lo es. De tal manera que viene ahora un mandato de la FED, tú tienes acercamiento con la FED, hay una lucha entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Los republicanos están, ahorita mi mesa la siento yo que es muy republicana, porque se están oponiendo a las deudas, ¿verdad? En cambio nosotros los demócratas sí estamos a favor de las deudas. ¿Por qué? Porque la inversión tiene que seguir, buena o mala. ¿Quién va a decir esta es buena y esta es mala? El que lo recibe va a decir que es buena la inversión. Ahora, el que no la recibe va a decir que es mala. Entonces, en el caso de un país, nosotros somos de la órbita capitalista. Aquí nos mandamos nosotros. Pérez Molina es apenas una tachuela en esta construcción de un edificio de cartón. Una tachuelita. No es que lo disculpe, el señor tiene la incapacidad total como político. Tal vez ser un buen militar, debía estar dando bien en las calles, ahí debe ser un buen policía. Pero él, ya para dirigir un Estado nacional es difícil. Recuérdense que el poder, Jorge, tú lo sabes muy bien, el poder es del poder. Y aunque sea torpe, tonto, desgraciadamente, hasta las inteligencias, hasta los dotados se tienen que plegar al poder, desgraciadamente. Lo vemos en las universidades. Se supone que las universidades
históricamente están fomentando el mejor capital intelectual de un país, y esos intelectuales se están sometiendo a las oligarquías económicas. Universidades Harvard, las universidades famosas están sometidas. En Estados Unidos hay brillantes universidades que están totalmente en contra de la política exterior de Estados Unidos. Es más, hoy en la madrugada miraba yo Rusia y efectivamente hicieron un análisis profundo allá de que ya es evidente que los pueblos están por un lado y los estados están por otro. O sea, los estados gobiernan a su manera con abusos, despilfarros, de endeudamientos y de toda clase de desmanes, y los pueblos estamos sufriendo o están sufriendo ese tipo. Eso se ve en Estados Unidos, se ve en Rusia, se ve en Guatemala, es muy evidente. Entonces no es muy diferente lo que está sucediendo en otros países de lo que está sucediendo. Aquí va a seguir el endeudamiento, va a seguir la inflación. Recuérdense que actualmente en Guatemala hay gente que se está beneficiando. Sí, pero no tenemos que, aún así no debe de aceptarse, de hecho. Pero no es apología, no es apología, es realidad. Claro, pero no debemos de aceptarlo. Sabemos de que esto, pues va. El problema es que cómo nos oponemos, salgamos a las calles. Vamos a dar lectura a un artículo de 400 millones que circuló ayer en las redes, que costará este paquete. Y es que le puede dar vida a estos bonos. Pero vamos a recibir también una llamada en este momento. Buenos días. De ahí le des el... Buenos días, Soto. Buenos días, este gran panel que nos está presentando hoy, y más que todo Guillermo, ¿no? Estamos de decir esa capa, Blanca Rochoa, Soto, para hacerte una solicitud, si pudiera recibirme el martes, para ayudar en el programa de Karina, también para hacer una invitación al pueblo, a los 7 departamentos que conforman la Coplisco en el oriente del país, para una manifestación masiva que estará dándose el 9 de agosto a nivel nacional, y ya insertada esta organización, la coordinadora regional de iglesias, pueblos campesinos y todo el oriente, Nuevo Día de Jocotán, y Lugua, invitando a toda la gente del oriente a rechazar los megaproyectos, que ahora tú sabes, Otto, que se está destapando la olla de brillos, que todo está, pero muy bien organizado, desde la cosa del puerto que está hasta el corredor tecnológico, y paralelo a esto, las hidroeléctricas, que no nos vengan con que vamos a recibir beneficio de esas hidroeléctricas, porque esa energía es para el corredor tecnológico definitivamente. Entonces ahora ya lo sabemos, y en rechazo a esto invitamos a todas las organizaciones, a todos los pueblos como Teculitán y Lobondo, para rechazar esto de las hidroeléctricas. Muchas gracias, Soto, que Dios te bendiga. Gracias, a todos ustedes. Gracias, Ángel. Bueno, pues mañana sábado también estaremos con un derecho más, un acto de manifestación en contra de la impunidad y del alto costo de la vida que se está dando, pues por las políticas que se implementan en el gobierno. Pero vamos a leer este artículo. Germán, por favor, un poco con voz alta para que escuche el expresidente. Sí, este es un artículo de Man Pellecer y dice: para que todo se sepa cómo se cocina nuestra desgracia en el Congreso. Líder y todos sorpresivamente hoy perderán 40 diputados que se declararán bancada independiente. Luego, más los 75 votos que PP ya tiene, suman 105. Y sigue diciendo el artículo: se aprueba la deuda de urgencia nacional y ellos salen en caballo blanco diciendo que sí se opusieron, pero que los rebeldes renegados sí aprobaron la deuda. ¿Qué tal? ¿Valdizón y Alejo se reparten así? Sí, habíamos quedado de no comentar los nombres para no darle ese mensaje malicioso que le da esto. ¿Cómo se llama? Pellecer, sí. Así es de que y al final él habla, dice aquí, qué bonito, dice, va, qué bueno que van a aprobar esta deuda, y sigue diciendo de otras cosas de estos partidos. Pero yo quería hacer énfasis en algo, que siempre, miren, nos tienen aquí con este vaivén de ideas y de cosas, y que los bonos, y que nos van van a pagar la deuda, y que nos ponen a pelear con unos con otros, y que el dinero entra, pero fíjense ustedes que hace 10 años, y ese es uno de los temas que yo quería tocar, Otto, hace 10 años, los partidos
que estaban en el gobierno firmaron un acuerdo, y firmaron un acuerdo a nivel nacional. Este artículo salió en Prensa Libre, y lo voy a leer muy rápidamente, y hablaba de compromisos a nivel nacional que este gobierno ni ninguno ha tocado. Ley de aguas, vivienda, fiscalización de los recursos, respaldo a los pueblos indígenas, ataque al contrabando, reducción de la pobreza, erradicación del trabajo infantil, definir bien el papel del ejército, mejorar el servicio de salud, modernizar el sistema político, resarcimiento a víctimas, mejor educación, reforma policial, financiamiento electoral y el cambio de la ley electoral, buen uso de fondos públicos y por último de la desnutrición y la violencia. De todos estos temas nos tienen hoy hablando, estamos hablando de los bonos, estamos hablando de una deuda espuria, de un dinero que se van a robar, que no va a inversión, de un dinero que se va a desviar para la próxima campaña política, y los temas de nación, los temas de país, mis queridos amigos, siguen pendientes. Esto fue un pacto que se hizo multipartidista hace 10 años y no se ha hecho absolutamente nada. Claro, gracias. Por favor, Omar. Bueno, el tema de esto es que es la retórica, ¿verdad? O sea, es el discurso de campaña en donde todos hablan bonito, todos dicen lo que el guatemalteco quiere escuchar, pero finalmente cada quien en su corazón lleva su agenda propia, como dice el expresidente Serrano, y esa agenda no tiene nada que ver con los guatemaltecos. Yo, para seguir con este tema, yo sinceramente espero no ver lo que dice este señor. Espero que eso sea un globo nada más, ¿verdad, Otto? Y que realmente haya una oposición férrea, porque realmente el capitalismo no son deudas. O sea, yo no, es más, el capitalismo pienso que no pagaría deuda con deudas, es una torpeza, Yo creo que hay alternativas, pero lo primero que vemos en el listado de obras que se van a pagar son obras que no se pueden ya evaluar, porque son dragados, son movimientos de tierra, son mejoramientos, dice. O sea, es una serie de trabajos que no podemos verificar. O sea, no te dice se hizo una carretera nueva de tal a tal, no hay nada de eso. Entonces no puedes evaluar realmente qué fue bueno y qué fue. Además de eso, creo que hay alternativas. ¿Por qué no negocian una tasa menor con los deudores? Sí, o sea, hay muchas alternativas. El fondo común, mucho del fondo común se puede ir hacia el pago de esa deuda. O sea, pero no necesariamente tenés que endeudar este país. Porque llega un momento, yo te digo, yo como persona, no me voy a endeudar de una manera inapropiada en la cual yo ya no pueda salir. Entonces, igual no podemos. De hecho, ya el nivel de endeudamiento llegó a niveles donde puede llegar la ingobernabilidad. Claro, y es que no es casualidad todo lo que se está viviendo. Si analizamos pues ese tipo de deseo, ese tipo de ansiedad, de voracidad por lo económico, Guatemala y este gobierno no es la excepción. Incluso muchos países del mundo se han visto amenazados por la corrupción. Europa. Y Guatemala no es la excepción. Ahora, el problema es de que Guatemala pues es un país que tiene muchos problemas. Existe la corrupción en otros países, pero hay asistencia social, hay un bienestar social, hay un nivel de educación, hay un nivel de respeto a la vida. Desgraciadamente Guatemala pues parece una jungla en todos esos aspectos. O sea, Guatemala tiene un pueblo que ha sido prácticamente, es un pueblo que ha sido condenado a vivir en la miseria, en la pobreza. Hay todo tipo de violaciones. Y curiosamente, en los países que tuvieron un nivel de desarrollo determinado,
pues la corrupción no afecta tanto al ciudadano porque tal vez es una corrupción menor. Son países que incluso tienen otro tipo de ingresos, por petróleo, por extracción minera, por explotación de otros países. Entonces, no afecta tanto a la sociedad, al ser humano. Pero Guatemala, siendo un país rico, la corrupción en este país es evidentemente notable y es evidentemente asesina, porque verdaderamente está afectando aspectos de salud, aspectos de vida. Guatemala es el país menos endeudado de Centroamérica. Bueno, puede ser el menos endeudado, pero eso no quiere decir que lo llevemos a ser el primer endeudado. Si no, no camina. Mira, yo entiendo tu postura, pero tal vez estás a favor de los bonos hasta cierto punto, pero el caso es de que la deuda es ilegal y aquí está toda esta deuda. Jorge, aquí tenemos, aunque no tiene usted video en este momento, creo que vamos a... Sí, aquí creo que ya salió ahí. Aquí están 100... Sí, así es. Aquí hay varias empresas pequeñitas, pero el titular de La Hora del día martes, pues tenía esto así. Dice, 10 megaempresas se reparten los millones. Y es que fíjese que cuando hablamos de esto, Edgar, estamos hablando de vida o muerte. Claro. No estamos hablando ya de capitalismo y de neoliberalismo. Estamos hablando de vida o muerte. Y es que, fíjese, Jorge, que Solel Bonet, 350 millones de quetzales dice que se le deben. 350 millones. Ah, bueno. Dice Sigma Constructores, dice que se le deben 230 millones. Israelita. Coindra, 162 millones. Dice que se le debe. Constructora Codico, 92 millones. FCC Construcción, 85 millones. Constructora Yiré, 80 millones. Conasa, 78 millones. Overseas, 75 millones. Conima Construcción, 73 millones. Todo esto fue por dragado de ríos, por algunas, fíjese que aquí hay hasta supervisiones de obras y también hay mantenimiento de puentes. Ahora, Jorge, ¿usted cree que estos constructores guatemaltecos, y aunque como Solel Bonet, que dice, pero sabemos que aquí hay judíos que han sido tranzas, o sea, no quiere decir que sea judío, es que aquí en Guatemala hay un concepto de que porque es judío es inmaculado. No, aquí, y estos han sido grandes tranzas. De hecho, han importado la violencia y han hecho de la violencia un gran business en Guatemala. Las armas. Es la extrema derecha mundial. Bueno, la extrema derecha mundial, correcto, probablemente, pero o manejan un tipo de extrema derecha así debajo de agua y muchos business. Lo que quiero decirle es, ¿acaso, Jorge, hay empresas constructoras que trabajen sin así de palabra? Otto, mira, quisiera referirme a algunas de las cosas. En primer lugar, yo quisiera tal vez aclararle un poco a nuestro buen amigo Edgar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que un país tiene que endeudarse cuando va a hacer una inversión que es rentable. Para eso hay lo que se llama evaluaciones de costo-beneficio. Es decir, el país debe poner sus recursos donde más beneficio le va a dar y debe poner sus recursos donde va a resolver situaciones definitivas de su problemática social. Yo estudié en Stanford, que es una de las universidades más prestigiosa de los Estados Unidos, y realmente, como Edgar dice, una universidad eminentemente crítica y de mucho rigor académico en el enjuiciamiento de todas las situaciones de los Estados Unidos como también del resto del mundo. Yo me recuerdo el día que terminó la guerra de Vietnam, el Stanford Daily decía, todo lo que tocamos lo volvemos mierda. Así mismo la universidad se expresaba de lo que es la mala política exterior de su país en determinado momento. Yo estoy con eso totalmente de acuerdo, que no todo lo que nosotros miramos no es malo, hay mucho bueno y de eso bueno es de lo que tenemos que aprender. Nosotros, los deudas, no necesariamente por ser deuda es mala,
Lo que es mala es que estemos pagando indiscriminadamente una deuda que nadie conoce de qué se trata. Yo quiero enseñarles una gráfica más que me acaban de traer. Miren esta gráfica que está ahí. ¿Ven este gran punto que está aquí? Claro. Este es un punto de inflación de 60% en el gobierno de Vinicio Cerezo. ¿Por qué se llegó a eso? Por una mala política fiscal, una mala política cambiaria y una pésima política social del país. Miren ustedes lo que a mí me costó bajar eso a este punto que está aquí. Fueron 10 meses de trabajo fiscal, pero se hizo. Yo no hablo paja, yo estoy hablando de cosas que ya hice una vez y que sé cómo se deben hacer. Yo entiendo que nosotros seguimos en el camino que vamos y vamos a tener una inflación como la que tuvimos en el año 1991. Ahora miremos qué es lo que una mala política fiscal nos enseña. Aquí podemos ver nosotros lo que son las curvas de decrecimiento económico. Ese decrecimiento económico, todo esto que les estoy enseñando son informaciones del Banco de Guatemala. Ese decrecimiento económico es causado básicamente por las malas políticas de gobiernos militares que hubieron y en la continuación de una política de ese tipo del gobierno de Cerezo. Este señor regresa y nuevamente regresa a esas políticas que fueron nefastas. A mí me tocó recuperar el país y lo hice, Otto, sin meter al país a una política de shock, porque claramente le dije a los sectores económicos del país que no era el Estado el que iba a pagar con inflación los costos de los malos gobiernos anteriores. Y si ustedes se dan cuenta, los subsidios que se llevaban a cabo por parte del Estado, yo los trasladé al sector privado y a los empleadores, al sector comercial y a todos los empleadores del país. Quité el subsidio al transporte, pero ¿qué hice? Acepté que subiera el precio del pasaje, pero inmediatamente subimos el precio al salario. ¿Por qué? Porque un trabajador que se está transportando para cumplir una función económica que favorece a la empresa. No es el campesino de Sololá con sus impuestos el que le tiene que pagar, sino que es el empresario que lo está utilizando o el Estado que lo está utilizando. Así es que yo creo que hay que clarificar nuestros presupuestos para que el país tenga una política sana. Por el otro lado, Otto, lo que tú decías, es decir, yo como veo esto es que el país necesita educación, necesita salud, necesita 1000 cosas, pero actualmente el país es un enfermo que está en el intensivo. Yo no puedo poner a ese enfermo a correr una carrera de 100 metros planos, ni una de 800 metros, ni de 3000 metros, ni lo puedo meter a jugar un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque me lo echo, lo mato. Es decir, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que yo no entiendo en el actual gobierno, este gobierno necesita recuperar el país, volverlo a poner a volar, para que el país después o inmediatamente pueda ir cumpliendo una serie de funciones de carácter social. A eso se debió en mi gobierno, que al mismo tiempo que iba metiendo todos los ajustes sociales, iba incrementando salarios, modificando el escalafón magisterial, mejorando los salarios de los profesionales del Estado, dando dinero para que se implementaran los juzgados de paz, dando dinero para todo lo que implicaba desarrollo y seguridad en el país, lo cual no existe en el actual gobierno, Jorge, y lamentablemente no ha existido en muchos gobiernos del país. Jorge, así rápidamente y todos vamos a participar en este tema. El gobierno en este momento, y no hemos cerrado el tema de los bonos, porque también podemos todavía cada quien pues comentar algo, pero el gobierno en este momento está en un problema, pues no encuentran cómo solucionar el problema del subsidio al transporte urbano. Sabemos que el gobierno siempre supo la muerte de los pilotos, cómo y por qué, y entendemos que ha sido algo estructurado, pero como que pretenden, acuérdese que la promesa de este presidente era la seguridad y
a pesar que ellos manejan a las bandas, pues ya están incluso controlándolas, poniéndolas al orden, porque las conocen y las tienen mapeadas. Así es de que la solución y el problema que usted acaba de decir del transporte público sería quitar el subsidio y aumentar salarios. En pocas palabras, esa sería una solución. Y luego vamos a comentar cada uno de ustedes, pero no podemos obviar, Jorge, que murieron 4.500 víctimas en estos 10 años que usaban el transporte público por supuestas extorsiones relacionadas al terror, al terrorismo de Estado. Hay una llamada, y tenemos una llamada, pero contestamos la llamada y luego vamos con el tema, Jorge. Vamos con usted y luego vamos con cada uno de ustedes. Muy buenos días. En primer lugar, los quiero felicitar por el panel que tienen ahí. Y especialmente a Germán, personalmente se lo dije, que me gusta la manera que se expresa, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Ok, ya se lo dije a Germán, que personalmente la manera que se expresa, ¿no? Definitivamente, tal vez hago más con decir a veces que decir las palabras de forma mesurada, pero con estos señores ya no hay nada que hacerlo de esa manera, ¿no? Porque está probadísimo. Con ellos hay diálogo, con ellos no hay nada, con ellos no hay ningún entendimiento de ninguna clase, ¿no? Es denunciarlo de manera clara como lo hace Germán, ¿no? Gracias. Entonces, que le quería pedir de que invitara al Consejo Superior Universitario y a todas las relaciones estudiantiles cada vez que haya oportunidad para que participen el día de mañana, ¿no? Que se va a hacer la manifestación, ¿no? Así muchas gracias. Gracias. Decía Germán que muchas gracias. Superior Universitario, todas las asociaciones. Gracias. Bueno, vamos a ir con el tema por el tiempo, se nos ha terminado el tiempo y así es de que usted propuso la propuesta, nuevamente, del transporte, el subsidio y el aumento del salario. ¿Cómo mira este tema para el gobierno? Muy sencillo. Si el gobierno sube los subsidios, el gobierno no puede inventar la plata, la tiene que sacar de algún lado. Si actualmente no le alcanza el presupuesto, ¿de dónde la va a sacar? Entonces, seguir una política de subsidios es seguir metiendo presión para que el Estado ponga más impuestos, lo cual el pueblo no lo aguanta. Creo que lo que debemos de hacer actualmente es clarificar esto. ¿Cuál es el costo real del transporte? Y hacer lo que yo hice en mi tiempo. Incrementé los salarios en la proporción que el guatemalteco necesita para pagar lo que son sus gastos vitales. Esto funcionó, la prueba que funcionó, ustedes lo pueden ver, reduje el déficit fiscal, me traje para abajo la inflación, el salario inmediatamente empezó a subir de valor adquisitivo y se pudo empezar a recuperar la economía, como lo demuestran las gráficas. Nosotros debemos de entender que la economía de un país es un sistema y nosotros, digamos, si agarramos un sistema de una llanta, por ejemplo, y le rompemos 3 de los chuchos, la llanta se va a quebrar. ¿Por qué? Porque necesita los 5 para funcionar. Igual es un sistema. Un sistema como el económico es un engranaje y ese engranaje tiene que funcionar porque accionando una cosa perjudica a otra. A mí me parece que lo mejor para el Estado y lo mejor para el país es que cada quien pague por el servicio que está utilizando. Y en este caso el transporte es un servicio que quien necesita que el obrero y el guatemalteco sea transportado debe pagar por él y jamás a través de un subsidio, porque si se hace a través de un subsidio estamos realmente cobrándole en general al pueblo de Guatemala a través de un impuesto. La plata no la inventa el gobierno, de algún lado la saca, o la saca de créditos o la saca de impuestos. Claro, gracias. Vamos entonces, Germán, por favor. El tema del transporte público, murió uno de los un secretario de Azopagua y
Hoy precisamente esta semana se anuncia el final del subsidio, pero que el presidente anda analizando si lo vuelve a implementar o no. Las empresas de seguridad dicen que les deben 160 millones era una cantidad millonaria por un servicio no prestado y medio prestado, o sea, porque hay muchas denuncias, evidencias. El transporte público se volvió un medio de sustento para muchos corruptos. Entiéndanse, partidos políticos, expresidentes y ese tipo de gente, porque sabemos que bueno, los Álvaros, vamos a decir mejor, reciben de la renta del edificio que compraron en conjunto, donde estaba Banex en la Reforma, alrededor de 400,000 quetzales de renta por esa propiedad que tuvieron con el negocio del transurbano. Así es de que, ¿cómo ves el transporte? Es un tema que la gente, pues, incluso amenazaron de un quetzal subir a 5.23. Ajá. Es ilógico porque el subsidio no es más que tal vez otro quetzal. O sea, tal vez, ¿cómo ves ese tema, Germán? Mira, dos cosas. Yo quería cerrar el asunto de los bonos y ojalá que aquí estuviéramos hablando de otro tipo de inversión en los bonos, ¿va, mucha? De que aquí hoy, y esto es una cosa nada más imaginable que sería agradable, de que hoy estuviéramos hablando de los 2.000, 3.000 millones de quetzales para bonos para desarrollo de este país, pero bueno, esa es una falacia, esa no es la realidad que estamos viviendo. Aquí lo que estamos viviendo son bonos para robar, para repartir, para hacer una serie de barrabasadas. Con respecto a lo del subsidio, yo estaba leyendo que el primer decreto fue el 6578, en el año 78. Se sacó el primer decreto para subsidiar el transporte. Yo me acuerdo que en ese entonces la gente se puso loca cuando subió como 5 ley en el bus y quemaron un montón de buses y se armó casi una guerra civil ahí en el centro de la ciudad. Y en ese entonces lo que se acordó, lo que se autorizó fue 0.035, fíjate vos, de quetzal por pasaje vendido a un máximo de 800,000 pasajes diarios. Eso es lo que se iba a subsidiar. O sea, estaba bien racionalizado, bien distribuido, bien ordenado. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que ya se metieron estos políticos corruptos, que ya saben de qué son hechos, y los politiqueros estos se metieron vieron un negocio, vieron un nicho para robar, y entonces se asociaron con transportistas corruptos, e inclusive yo diría que están asociados hasta con las maras, porque eso es un solo paquete, es un combo. Y este gran combo ha hecho que este sea un negocio, pero no solamente un negocio donde roban, es un negocio donde también matan, es un negocio donde humillan al pueblo de Guatemala. Y yo no sé si el ciudadano de a pie ha subido a los buses, a mí me toca a veces que subirme a los buses rojos, y da pena porque a veces uno mira para abajo y mira los hoyos que el alcalde tiene ahí en las calles, ¿verdad? Mira para abajo y mira la cantidad de hoyos, y más cuando está lloviendo, cómo se le mete uno el agua en esos buses, vos. Es una barbaridad, es una falta de humanidad donde debería pronunciarse la Procuraduría de Derechos Humanos, donde realmente a diario se cae la gente de los buses, la gente va colgada en la mañana literalmente. Si no mueren por balas, mueren por... Mira, vos no tenés idea de la cantidad de gente que llega a las emergencias por caerse de esos buses, como yo siempre he dicho que los llaman como que es ganado. Esta es una problemática seria. Otto Pérez Molina ahora paró, porque ahora van a renegociar, creo que van a sacar a los Álvaros del negocio y se va a meter él con algún otro personaje, porque eso se trata esto. Al final, miren muchachos, miren pueblo de Guatemala, todo esto se trata de ver cómo nos quitan, cómo nos roban, cómo nos tienen hincados, cómo se meten ellos a tomar. Ahorita paró toda la negociación y este señor que dirige a los transportistas, primero lanzó una amenaza y después se calmó, y ahora sí hay policía, vamos, les deben, pero sí hay policía, y esa es mentira, porque no hay policía, un policía cada 20 cuadras, eso no es nada. Entonces, el negocio está ahí. Ahí viene otro negocio que algún amigo del presidente, o más que todo la vicepresidenta, diría yo, alguna amistad de ella, va a entrar a batear, por lo que yo por ahí me enteré, que va a entrar a batear en el transporte. Claro, claro, gracias, Germán. Edgar, por favor. Claro, seré breve. Miren, yo pienso que hay bastante confusión en lo que está pasando, no solo en el país, sino fuera. Lo que sí tenemos que saber los guatemaltecos son cosas muy puntuales, porque hace 20 o 30 años para atrás siempre se criticó al sector político, de que era torpe para gobernar, que era corrupto. Lo que está gobernando ahora en Guatemala es el sector privado. Fue el que votó desde
los últimos 2 o 3 gobiernos, el sector privado es el que está financiando los partidos políticos. Así es. Hay que llamarlos politiqueros, y no son políticos. Porque y dejan que el político robe. El problema es que el político va en ido de más a menos. El político guatemalteco va en desaparición, porque ya no se creen los políticos, entonces entran los politiqueros. Y como los politiqueros tienen que demostrar que son generadores de dinero. Porque si un político se para en un estrado así, a hablar cosas y no habla de dinero y que va a haber mejoría económica, ese político está perdido. El politiquero no, empieza a hacer otro tipo de cosas. Entonces lo que está gobernando en Guatemala es el sector privado a nivel nacional. Debo decir otra cosa que importantísima. La producción mundial y producción nacional de bienes y servicios está aumentando. Nunca en Guatemala ha habido tanta oferta. Entonces van a los mercados, supermercados, está atascada de productos y de servicios. Miren las prensa libres, los periódicos, atascados de ofertas, profesionales buscando empleo, personas buscando empleo. Y el dinero aumentando cada vez más, porque hay más generación de dinero inorgánico u orgánico, eso ya no importa, ahora se llama simplemente dinero. En el mundo y en Guatemala, la producción alimentaria, que era motivo de las discusiones de hace 30, 40 años para atrás entre los comunistas y anticomunistas respecto de los alimentos, porque esta era una de las peores amenazas de aquella época. Hoy se produce el doble de los alimentos que necesita la humanidad, pero el otro 50% se pierde en mercadeo, en especulación, en malas bodegas, etcétera. Debo decirles así finalmente, vamos a ver, sí, o sea, en Guatemala hay demasiada oferta de productos y el problema es que no hay una distribución justa de la riqueza, pero eso ya es socialismo, eso ya es comunismo. Entonces eso va a estar en contra siempre. Entonces el guatemalteco va a seguir... Ya es de izquierda. Sí, es de izquierda. El guatemalteco está feliz y contento con gobiernos neoliberales. Entonces seguro que esto, desde que empezó Arzú, Berché, esos son los que van a seguir ganando. El guatemalteco ya se lo midieron. El guatemalteco ya le cambiaron el disco duro. Y debo decirles también que eso es hasta cierto punto una corriente mundial, pero vienen cambios. No sabes de qué marca de qué marca es el disco duro. Depende, puede ser un disco de Samsung. Que Samsung sube ahorita en primer lugar en la máxima calidad. Claro, hay movimientos mundiales. Y ustedes que el individualismo, que tanto hablaba Musso allá y le encanta mucho hablar del sector privado, estuvo de moda en el mundo de 1963 al 2003. Es un movimiento mundial que es humanismo, es humanitario. Y actualmente, del 2003 al 2043, vienen movimientos colectivistas. Fíjense ustedes cómo está saliendo la gente de las calles. Antes no, 10 años para atrás, el individuo, el empresario. Yo tengo mi empresa y mis empleados. Ese era el concepto. Ahora está cambiando. Ahora empiezan algunas empresas y empresarios a hacerse miembros del colectivismo, a sindicalizarse. Viene un movimiento mundial en España, Europa, de que hay colectivismo, la gente se quiere organizar. Aquí mismo en Beacanal, organícense, hagan grupos, ¿verdad? Eso es muy importante porque vienen un 40 años de colectivismo, del 2003 al 2043. Es un colectivo mundial. Vendrá después del 2040 y pico un individualismo, cuando ya la gente, sabemos, ¿verdad? Es difícil establecerlo, pero son las tendencias mundiales. Claro, yo lo veo reflejado en individualismo realmente, pero sí, nosotros convocamos a la organización social, eso permanentemente lo comentamos y lo exhortamos en todos los programas. Vamos a escuchar a Omar y creo que hay una llamada. Bueno, vamos Omar rápidamente. Bueno, yo quería el tema de... Sí, primero, el terminar con el tema de los bonos. Yo igual pienso que hay un tema corrupto. Y a mí no me preocuparía tanto la corrupción en Guatemala si no hubiera los niveles de impunidad. Es que el problema es que aquí la corrupción va con la impunidad. Digamos, en Estados Unidos sale que un director de la CIA tuvo su affair ahí con una dama. Inmediatamente renuncia. Bueno, o sea, Rajoy ya va a renunciar. Ahí está Rajoy. Salió que recibió dineros en campaña. Ya lo tienen en el Congreso. Pues no lo votan. Pero el problema aquí en Guatemala es que la corrupción se queda impune. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. Porque si hay corrupción en todos lados, sí, hay en todos lados, solo que aquí no se persigue. Y entonces sí nos debe preocupar la corrupción. Por el otro lado, quiero hablar sobre el tema también del subsidio. Yo también estoy en la línea de Germán. Yo pienso que esta es una renegociación.
si yo te voy a pagar el subsidio, hoy negocias conmigo. Ese es el tema. Y ahora lo que yo voy, ¿qué resultados? También estoy de acuerdo con Jorge Serrano. No es malo un préstamo cuando ese préstamo va a generar crecimiento económico, claro, y cuando va a generar un crecimiento del PIB. El préstamo si eso, no, por eso, si yo voy a generar un préstamo y ese préstamo lo voy a invertir para que el campesino le cueste, en lugar de un quetzal el kilómetro, le cueste 50 centavos el kilómetro para sacar su maíz, eso es inversión. Pero no puedes gastar por gastar. Claro. Ahora, en el tema, y también te digo, mira, es dos temas que quería tocar, el subsidio y lo de los aviones. Esas para mí son renegociaciones. O sea, estoy hablando de que voy a sentar a estos hombres acá, al final va a estar todo bien, van a decir que se ganaron unos equipitos más, pero la idea es, si yo hago el negocio, usted conmigo negocia. No, aquí no hay nada de que después, vas a ver, esto solo es sentar a estas gentes y decirle, mire, negocia conmigo porque yo le voy a dar la plata. Y Guatemala siempre perderá su dinero y perderá las oportunidades de ir realmente a beneficiar a la gente que necesita. Yo sí creo en un Estado subsidiario, pero a veces, Otto, aquí el subsidio, no, es que lo que pasa es que el término subsidio está equivocado. La subsidiariedad del Estado es cuando la iniciativa privada o un sector no puede cumplir con una labor, entonces el Estado tiene que entrar. O cuando el Estado no puede generar estado de bienestar. Pero es cuando hay moral y ética. Por eso, pero Estados Unidos subsidia subsidiario, es un Estado. Funciona. Pero aquí creo que el término subsidiario. Pero ahí subsidia una producción, fíjate. Pero el subsidio aquí, Otto, es como dice Herman, es para ver, de negociar con un sector, para ver cuántos millones te das vos y cuántos me llevo. Claro, gracias, Omar. Jorge, aquí vimos datos interesantes, y es que yo quisiera que usted nos diera un mensaje, Jorge. ¿Qué mensaje le puede decir usted a los guatemaltecos sobre el subsidio del transporte? Pero más que eso, aquí se denunció en este momento que es una renegociación del subsidio, o sea, y a todos ustedes allá en casa también, es una renegociación del subsidio. Jorge, ¿qué implicación tendría, de alguna manera, si usted quiere, bíblica, qué implicación tiene recibir dinero de donde mueren miles de guatemaltecos, ya sea por accidente que se caen de los buses, porque viera que aquí en Guatemala, Jorge, van en los vidrios de adelante parados en los bumpers, van en las puertas hasta, es increíble, pero en las puertas de atrás y adelante van hasta 6 o 7 gentes colgando de unos tubitos. O sea, depende la vida de ellos de un tubito, de 4 tornillos. Y otros van agarrados de los parabrisas. Eso es normal todas las mañanas en la San Juan, en la Martí. Entonces, y muchos pilotos jóvenes, etcétera. Pero este subsidio es relacionado a 4.500 víctimas por balas. Entre 1.500 pilotos en 10 años, 1.500 ayudantes. Y si usted quiere, pues pongamos 1.000 usuarios o 500 usuarios en los 10 años, víctimas del transporte público de Guatemala. ¿Qué implicación tiene una renegociación y recibir un dinero manchado de sangre? ¿Y qué implicación tiene el pueblo de Guatemala de tolerar, aún conociendo esto, porque no estamos inventando nada? ¿Qué implicación tiene para quien recibe ese dinero y para el pueblo de Guatemala que calla todo, Jorge? Otto, yo antes de referirme a la parte ética y a la parte, digamos, moral del tema, que es la que tú planteas, yo quisiera hacerte ver que hacer una reflexión simplemente. ¿De dónde sale el dinero para el subsidio? Cuando nosotros hablamos de que subsidiamos la educación o que subsidiamos la salud para hacerla privada o para hacerla universal, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque un pueblo sin salud, un pueblo sin educación no tiene cómo caminar, y la educación privada
y la educación y la salud privada son caras. Pero el transporte, que es un medio que utiliza quienes van a producir para desplazarse, ese sí tiene una contraparte en la producción y debe pagarse por ello. Porque el Estado no puede inventar recursos. Los recursos los tiene que sacar el Estado de algún lugar. Y cuando el Estado saca esos recursos de algún lugar, solo son dos fuentes: o impuestos o empréstitos. Son las dos fuentes que el Estado tiene, o vender algunos de los bienes, que significaría descapitalización, como hizo Arzú. Vendió la telefónica, vendieron las generadoras de energía, se gastaron la plata y el pueblo perdió ese gran capital que tenía y esas grandes empresas que eran patrimonio estatal. Entonces, si nosotros queremos seguir en una política de subsidio, vamos a seguir poniendo más impuestos, endeudándonos más o descapitalizando al país. Yo estoy en contra de eso. Creo que la política de subsidiariedad debe ser ética, debe ser moral y debe ser bien pensada y muy articulada. Jamás en la forma que se ha hecho. Creo que es necesario negociar, pero no negociar únicamente con los transportistas, sino negociar también con quienes usan el transporte para encontrar una forma de llenar ese déficit que está habiendo en una forma que sea lógica, pero no todo cargárselo al pueblo como se ha hecho en el pasado. No, eso no está correcto. Así que a mí me parece que no es simple y sencillamente de ver si se debe o no subsidiar. Claro que hay cosas que se deben subsidiar, pero hay cosas que no se deben subsidiar y que las debe pagar quien las utiliza, pero no el usuario directo, como en este caso es el pueblo que tú has señalado, Otto, que se transporta en los medios y que va colgado de las ventanas y que va amarrado en los bumpers y que ese no es el pueblo que lo tiene que pagar, sino que quien lo tiene que pagar y quien tiene que hacer eficiente el servicio es aquel al que le conviene que un trabajador llegue descansado, que se transporte seguramente hasta su lugar de trabajo, y eso es parte del Estado y parte también el sector empresarial en general. Así es que yo creo que esto no lo vamos a resolver en 2 horas, pero sí es un tema de mucha reflexión, porque gran parte de los desajustes económicos del país están en las malas políticas financieras. Yo lo pude demostrar porque cuando yo corregí esas malas prácticas durante mi gobierno, el Estado entró en un franco sistema de recuperación, pero naturalmente por eso me votaron, porque una política de austeridad y cristalina como la que yo establecí no da margen a la especulación, y eso a muchos empresarios guatemaltecos no les gusta. Les gusta mucho la especulación, les gusta mucho la discrecionalidad, porque da campo para la corrupción, pero cuando eso se ajusta ya no les gusta, porque entonces son las reglas las que imperan. Bueno, llevo 20 años viviendo en Panamá, pero estoy con el mismo corazón de siempre y muy interesado en seguir participando. Por favor, el mensaje de recibir dinero con sangre, Jorge. Estamos hablando de 5,000 gentes. 5,000 gentes o más en 10 años. O sea, sin poner los accidentados. Por favor, ¿qué mensaje recibir dinero con sangre, Jorge? Es un dinero manchado. Es un dinero, pues bueno, ¿qué más puedo decirle? Es un dinero maldito. ¿Cómo el pueblo de Guatemala tendría que interpretar ese dinero, y cómo el que lo recibe lo tiene que saber? Tiene que saber que está recibiendo. Es que, Otto, yo podría decirte también que hay dinero doloroso, digamos, el dinero que se roban en los hospitales, por ejemplo. También. Que el dinero que está desapareciendo contra la miseria del pueblo, o el dinero que se roban en pseudos programas de desarrollo social, el cual
ha llegado a enriquecer ilimitadamente a algunos funcionarios. Entonces, definitivamente esos son dineros inmorales, como tú dices, son dineros hasta cierto punto malditos, porque son dineros que deberían tener una vocación de servicio, una vocación de desarrollo, y no la tienen. Mira, yo estoy sumamente impresionado, Otto, la cantidad de gente que me está escribiendo a través de Facebook para hablarme de la participación en este programa y de la participación de los panelistas con los cuales yo me siento muy honrado de compartir esta mesa, porque tengamos en algunos momentos puntos de coincidencia o tengamos discrepancias, pero lo importante es que estamos haciendo un panel de reflexión, y este panel de reflexión debe servir en el país para que realmente reorientemos una serie de políticas que son criminales, la verdad que son criminales. La forma como se ejerce la justicia en el país, la verdad es que casi si tú le quitaras a muchos de los jueces y magistrados el sueldo que tienen, no lo sentirían, porque el sueldo es simbólico ante lo que se están metiendo. Lo mismo es que por donde quiera que uno abre, puerta que se abre en Guatemala, puerta donde salen cucarachas, ratas, de todo. Y esto yo creo que en algún momento yo tengo mucha esperanza de la cantidad de gente que ahora se está comunicando conmigo, que son gentes que tienen 24 a 35 años, la gran mayoría. Y es gente que tiene una conciencia que el país no puede seguir como va. Y tienen angustia de saber que el país está caminando por un mal camino. Yo creo que yo los felicito sinceramente que ustedes que están en Guatemala tengan el valor de expresarse en la forma que lo están haciendo y tengan también la conciencia social para que hagamos conciencia en todo el país de que tenemos que cambiar, pero no simplemente ponerle un parche, sino que botar el tubo y hacer algo nuevo. Claro. Eso es lo que yo Gracias Jorge. Bueno, el tiempo se nos terminó, así es de que les agradecemos a todos el día de hoy su participación, y también a la vez pues los invitamos para el día de mañana. Estaremos a las 10 de la mañana en el Parque Central. Vamos a manifestar en contra del alto costo, en contra de la impunidad, en contra de los bonos, en contra de la minería y en contra de todos los desmanes de este gobierno que ha dado muestras de imposición, muestras intransigentes de políticas en contra del ciudadano común, en contra de los guatemaltecos. Quiero contarles algo que me llegó ayer, que el caso del hijo del magistrado César Barrientos implica no solamente al hijo, sino hay un médico, hay un alcalde y hay un pariente de una persona de alto, del más alto rango, de la jerarquía. De la jerarquía burocrática del Estado, involucrado en este caso de trata de personas, uso y violación de menores. Quisiera decir, pero no me animo. Solo sabemos que es pariente de la más alta jerarquía del gobierno, y esto es algo pues increíble. Y mientras tanto el presidente anunció medidas contra exfuncionarios de los ministerios de los gobiernos pasados, del Ministerio de Comunicaciones. También dice Alejandro Sinibaldi que los contratistas amenazan con paralizar obras. Pues que paralicen, porque en Honduras, en El Salvador y en México hay también empresas constructoras, y en Guatemala también hay muchas empresas que no tienen oportunidad de acceso a las obras del Estado, solamente los de la foto. Así es de que yo diría que tantos temas que quisiéramos comentar, pero se quedan el tiempo se queda corto. Y muchas gracias a todos ustedes, los esperamos mañana, que tengan feliz fin de semana. Gracias Jorge, gracias Germán, Edgar, Omar, y a ustedes. Feliz día. Gracias.
La Churrascaria, el verdadero sabor do Brasil. Único buffet de carne, el clásico rodízio brasileiro. Picanha, coração marinado, costilha de res, variedades de plato gourmet, bar internacional de bebidas, serviços de catering, convívio e eventos especiales. La Churrascaria, el placer de la carne. Sexta Avenida, 14 calle, esquina zona 9, a una cuadra del Reloj de Flores. Reservaciones al teléfono 2385-0943. Promoción por tiempo limitado. Parrilla para 4 personas, 260 que sale. Incluye bebida y 2 guarniciones. Tea Canal siempre te trae programación